Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este nuevo análisis a través de nuestro canal de YouTube con la fecha 6 de la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la fecha final de este 2023, porque tendremos un parón de 10 meses contando fechas FIFA, Copa América y hasta el próximo 5 de septiembre de 2024 volverán estas eliminatorias siempre apasionantes y siempre atrapantes en el fútbol mundial. Esta fecha que tuvo resultados bastante interesantes, como una nueva victoria de Colombia en un suelo que ya le es benévolo como el Defensores del Chaco de Asunción, la primera derrota de Brasil en la historia de las eliminatorias jugando como local frente a Argentina, el mal momento de Perú y la confirmación del gran momento y la evolución, por qué no decirlo, de la escuadra venezolana de don Fernando el Bocha Batista. Ecuador que cada vez más se solidifica al mando de Félix Sánchez Vaz y el mal momento de Chile que anda sin rumbo, ahora sin técnico tras la salida a la fecha pasada de Eduardo el Toto Berizzo. Uruguay que se ratifica con Marcelo Bielsa a través de su buen juego, de su buena disposición táctica y la despedida emotiva de don Marcelo Moreno Martins, el gran delantero boliviano. Todo esto y más será analizado al detalle con todos ustedes como ya es nuestra costumbre. Bien, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo de estos partidos eliminatorios en esta fecha 6. E iniciamos con la victoria de Colombia anoche en Asunción 1-0 frente a Paraguay, Estadio Defensores del Chaco. El seleccionado nacional empezó con mucha dinámica desde el pitazo inicial, arremetiendo hacia el marco defendido por Carlos Coronel, el portero del New York Red Bulls de la MLS, teniendo como pistones constantes de ataque a los dos laterales del seleccionado colombiano como Daniel Muñoz por derecha y Cristian Borja por el lado izquierdo, apoyados eso sí en el buen manejo que le dio James Rodríguez, sumado a que Luis Díaz y Rafael Santos Borré siempre estaban en el área rival. Todo esto se materializó en el minuto 8 cuando Omar Alderete de Paraguay, el hombre del Getafe, comete penal que no dudó en sentenciar el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Luego de la ratificación en el VAR, Rafael Santos Borré lo cambió por gol para anotar su segunda conquista en este ciclo eliminatorio a Norteamérica 2026, dándole la victoria a Colombia por 1-0. De ahí en adelante todo se transformó en dominio colombiano, aunque Paraguay tuvo sus escaramuzas en el área defendida por Camilo Vargas. Una en la que Ramón Sosa, el 19 paraguayo, se lleva al lento de Jerry Mina, pero define muy mal ante la salida del portero colombiano del Atlas de Guadalajara. Esto sucedió en el minuto 26. Como respuesta, Colombia tuvo una muy buena chance de gol. Un pase exquisito del gran Jefferson Lerma a Rafa Borré, que tuvo la opción de anotar su segundo gol del juego, pero la mandó por un lado del marco de Coronel. Qué opción desperdiciada para el equipo nacional colombiano. Y otra en el minuto 42, cuando James Rodríguez quiso emular el gol que le hizo a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Infortunadamente, el travesaño le dijo que no al 10 colombiano en una muy bonita acción individual del ahora capitán de la escuadra tricolor cafetera. Escuchando las opiniones de los amigos de ABC Cardinal Radio de Asunción, era claro el dominio absoluto del equipo colombiano, pero que no podía materializarlo en más goles gracias a los palos o la falta de definición de los delanteros del equipo de Néstor Lorenzo, que hizo evidente esta premisa cuando también Lucho Díaz tuvo una muy clara en el minuto 56, que infortunadamente para él y para el seleccionado nacional se fue por encima del marco de Coronel. Posteriormente, en los 10 minutos finales del juego, Paraguay se le fue encima a Colombia. El cuadro guaraní en el minuto 82 tuvo una de las opciones más claras del juego para empatarlo, cuando Ernesto Caballero disparó al área de Camilo Vargas y este, reaccionando muy bien, contiene un remate que hubiera podido ser el 1-1 del juego, demostrando su gran capacidad, su gran condición y por supuesto, diríamos aquí que es una de las grandes figuras de este primer segmento de partidos eliminatorios del equipo colombiano. Sin duda las intervenciones del buen portero bogotano
han sido claves para que Colombia esté en el top 3 de esta eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026. Un rendimiento extraordinario del portero del Atlas de Guadalajara. Otra tuvo la albirroja paraguaya cuando ingresó en el minuto 84 Óscar el Tacuara Cardoso, veteranazo de 1000 batallas, y asustaba el área de Camilo Vargas. Era el empate inminente, pero la pierna providencial de John Hanner Lucumí salvaba el pórtico del seleccionado cafetero. Una más en el minuto 94 con Gustavo Gómez el Bueno, el capitán del Palmeiras y de la selección paraguaya. A través del juego aéreo quería vulnerar el área colombiana, pero el balón pasó por un lado y la escuadra cafetera terminaba pidiendo tiempo y terminaba sufriendo, pero al final se llevó la victoria de Asunción, una eliminatoria más. Sexto triunfo en los últimos 8 partidos en los que Colombia visita Asunción a la selección paraguaya por las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol. La última victoria de Paraguay frente a Colombia en las eliminatorias jugando en Defensores del Chaco fue el 2 de abril del año 1997. De esto ya han pasado 26 años. Un partido bastante caliente en donde hubo peleas entre José Luis Chilabert, Faustino Asprilla y Víctor Aristizábal. El pibe Valderrama hasta peleado con los propios compañeros de la selección colombiana, que tuvo como anotadores a Hugo Galeano, marcando en propia meta en el minuto 7 para darle la ventaja al conjunto paraguayo, que en ese entonces era dirigido por Paulo César Carpellani, y luego el Chicho Mauricio Serna en el minuto 80 anotaría el empate transitorio. Luego, tras un error en salida de Farid Mondragón, Derly Soto marcaría en el minuto 82 el 2-1 final, la última victoria paraguaya por eliminatorias ante el equipo colombiano, que en ese tiempo era dirigido por Hernán Darío el Bolillo Gómez. Después de este repaso a la historia, volvemos al presente y decimos que los rendimientos superlativos de Camilo Vargas, Deiber Machado, Daniel Muñoz, Cristian Borja, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Luis Díaz, John Arias, entre otros, han puesto al seleccionado colombiano en el top 3 de esta eliminatoria a Norteamérica 2026. En el tercer lugar, pero de esto hablaremos más adelante, y decir que, pues, con todo y las dudas, el señor Néstor Lorenzo pues ha hecho un gran trabajo. Ya son 14 partidos en los que ha dirigido a la selección nacional y está invicto. En estos 6 partidos de eliminatoria es la única selección que no ha caído. Eso sí, tendrá cosas por mejorar, por ejemplo el juego aéreo del equipo colombiano en defensa, en donde Jerry Mina por supuesto no tiene cabida porque no tiene nivel, y en la definición en marco contrario, la finalización de jugadas que terminen en gol. Colombia tendrá que trabajar bastante, pero bueno, tendrá los primeros 6 meses de 2024 para lograr afinar la puntería de cara a la Copa América, que es el compromiso que viene en los meses de junio y julio de 2024 en territorio estadounidense, porque como dijimos antes, la eliminatoria volverá a su andar, a su acción, el 5 de septiembre de 2024. Bueno, concluimos este análisis del juego de Paraguay 0 Colombia 1, hablando del equipo que resultó vencido, la escuadra paraguaya que ha comenzado el camino con Dani Garnero y había tenido un inicio esperanzador en las 2 fechas pasadas, pues el equipo guaraní había sacado 4 puntos de 6, un puntazo en Santiago de Chile, pero enfrentando a Colombia todo eso se fue al traste debido a que el equipo paraguayo carece de lo que siempre se les conoció. Por ejemplo, el buen juego aéreo tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, hombres que sabían manejar la pelota y delanteros letales. En las últimas versiones del escuadrón albirrojo se ha visto la pérdida de esa gran fuerza defensiva muy característica, sello del fútbol guaraní, per secula seculorum. Se le ha visto carente de esa mística, de esa garra que siempre los identificó. Bueno, Dani Garnero tendrá 10 meses para mejorar la cara y por supuesto que lo veremos en competencia en la Copa América Estados Unidos 2024, en donde Paraguay pues buscará resarcirse un poco y mostrar que todavía tiene con qué para buscar hacer una buena presentación en la Copa América que viene, sino también para estar en la próxima cita mundialista de Norteamérica 2026. Continuando con la información de la eliminatoria mundialista, nos vamos a otro punto de juego de esta fecha 6 y es el Estadio Centenario de Montevideo, en donde Uruguay, sin despeinarse, muy clara,
seria, venció a Bolivia 3-0. Un partido que fue, sin duda alguna, muy tranquilo para el elenco de Marcelo Bielsa, la Garra Charrúa, que derrotó con doblete de Darwin Núñez en el minuto 15 y en el 71, y un gol en propia meta del boliviano Gabriel Villamil, un 3-0 absolutamente contundente que deja a la Celeste en este cierre de 2023, segunda de la eliminatoria de CONMEBOL a Norteamérica 2026. Y bueno, más allá del resultado de este partido, que claramente Uruguay fue superior, el momento más emotivo fue la despedida del gran goleador boliviano Marcelo Moreno Martins. Habíamos dicho en el análisis anterior que tanto Antonio Carlos Ago, el actual director técnico boliviano, como el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol habían hablado con el goleador para que continuara hasta 2025 vistiendo los colores del Esmeralda Altiplano, pero al final esto no se dio y llegó el instante inolvidable. Tanto los jugadores de la selección uruguaya como los jugadores, por supuesto, de la selección boliviana, como el público asistente al Estadio Centenario de Montevideo, en un momento maravilloso, espectacular, aplaudieron para despedir a este legendario goleador del fútbol sudamericano, una insignia del fútbol boliviano, que sin duda alguna es ejemplo de profesionalismo, de pundonor y de mucho fútbol de calidad. Algo maravilloso sin duda alguna, que es una apología a la deportividad, al juego limpio y a los buenos valores que el deporte siempre trata de transmitir. Sin duda que fue una de las muy bonitas imágenes de esta fecha 6 de la eliminatoria mundialista a Norteamérica 2026. Y bueno, nos vamos a Río de Janeiro, donde se muestra la otra cara de la moneda, un partido que por poco y no se inicia debido a enfrentamientos de la policía brasileña frente a hinchas argentinos en el estadio Maracaná. Algo que sin duda le dio la vuelta al mundo y pone la cara vergonzosa del fútbol sudamericano. Como también fue vergonzoso y absolutamente repudiable lo que hizo Ángel Di María al término del partido, cuando se puso a escupir a hinchas brasileros cuando el seleccionado argentino se dirigía a los vestuarios. Y es un partido entre Brasil y Argentina, un partido que siempre es expectativa de buen fútbol, de buenas jugadas, pero que últimamente se ha visto empañado por la violencia, por los problemas, como pasó en el 2021, cuando el domingo 5 de septiembre de aquel año, agentes del Ministerio de Salud de Brasil irrumpieron intempestivamente en la cancha del estadio Maracaná para impedir que Argentina jugara el partido ante Brasil, porque según ellos habían violado protocolos de bioseguridad en su arribo a suelo brasilero. Esto sin duda fue un bochorno mundial. La CONMEBOL, la AFA y la CBF quedaron como un zapato, al igual que el gobierno brasilero. La FIFA buscó por todos los modos y maneras posibles de que este partido se jugara en Asia, se jugara en Europa y se jugara hasta en la propia sede del mundial anterior, Qatar, pero al final esto no se dio. El universo futbolístico esperaba un partido digno de dos campeones mundiales, el último monarca orbital Argentina y el que más veces ha ganado la Copa Mundial de Fútbol, la selección de Brasil, el pentacampeón del mundo, que sin duda buscaba resarcirse de las derrotas con Uruguay y con Colombia y del empate con Venezuela en las 3 fechas anteriores. Pero fue un partido bastante ríspido, violento, que ya se sentía la tensión hasta antes del pitazo inicial, cuando se pusieron a discutir Messi y Rodrigo, la pelea previa al inicio del partido entre la policía brasilera y los hinchas argentinos. Fueron los condimentos para ver un partido que no dejó nada en lo futbolístico, salvo la victoria de Argentina, que hizo mejor las cosas que Brasil durante todo este encuentro, con un cabezazo certero de Nicolás Otamendi, el hombre del Benfica de Portugal, que jamás olvidará en el minuto 63 de este partido. Una victoria histórica no solamente para los argentinos, sino para el registro de eliminatorias, pues es la primera vez que Brasil cae como local jugando fases clasificatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Sudamérica desde 1954. Un registro de 65 partidos como local para la selección brasilera, de los cuales había ganado 51, había empatado 13 y en la noche del martes se dio su primera derrota, su primer revés, jugando como local en las clasificatorias sudamericanas al evento que trasciende el deporte.
En lo personal puedo decir que este es el momento más magro, más malo que le he visto a una selección brasilera desde que sigo este deporte maravilloso llamado fútbol hace más de 38 años. Esta versión 2023 de la selección de Brasil made in Fernando Diniz es más baja de nivel que inclusive la que llevó Luis Felipe Scolari en 2001 para afrontar la Copa América de Colombia, o la que dirigía Sebastião Lazzaroni, que participó en el Mundial de Italia 90 y que casualmente fue eliminada por Argentina, con Diego Maradona al mando en el campo de juego en el Dele Alpi de Turín, 1-0, fase de octavos de final, gol de Claudio Paul Canilla. Y en 69 años de eliminatorias mundialistas de Sudamérica, es la primera vez que el Scratch hilvana 3 derrotas al hilo. Y bueno, Lionel Scaloni sigue haciendo historia, y muy buena por cierto, con la selección argentina, récords y títulos para el entrenador del albiceleste. No solamente el título de la Copa América, el título de la finalísima y el título mundial conseguido ya casi hace un año en Qatar, certifican a este estratega como el más ganador de la historia de la selección argentina, por los títulos logrados y los récords conseguidos, como el de la noche del martes en el Estadio Maracaná, al ser la primera selección en derrotar a Brasil en su feudo por las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en toda la historia. Y hacemos énfasis en Scaloni porque en la rueda de prensa post partido, tras vencer al Scratch, soltó una bomba que nadie esperaba, diciendo estas palabras. Abro comillas. Una cosa importante que quería decir: necesito parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta, porque está complicado seguir ganando, porque esta selección necesita un entrenador con todas las energías posibles y que esté bien. Cierro comillas. Uno de los diarios más reconocidos de la República Argentina, el diario Le, afirma que la molestia de Scaloni con Claudio el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, es el incumplimiento de los premios a la plantilla de jugadores y al cuerpo técnico por haber obtenido el título mundial en Qatar 2022. Otro periodista de absoluta seriedad como Gustavo Bravia aseveró que las palabras de Scaloni tienen eco debido al pedido de una foto con el plantel de jugadores y el cuerpo técnico campeones del mundo de parte del candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, con el fin de atraer más votantes para vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas de este año, que se celebraron el fin de semana pasado y en las que resultó vencedor el candidato libertario Javier Milei. Tapia, en su afán de congraciarse con Sergio Massa, el candidato presidencial del oficialismo, le pidió al plantel de jugadores en cabeza de Lionel Messi, por supuesto, capitán de la albiceleste, que se tomaran la foto con el exministro de Economía argentino para impulsar su candidatura. Esto por supuesto no cayó para nada bien dentro del grupo de jugadores, que lo consideraron como un acto populista e inoportuno. Al ver la negativa de los jugadores, Tapia recurrió a su líder natural, el entrenador Lionel Scaloni, quien en una posición muy correcta tomó la misma postura de su grupo de futbolistas y tampoco se prestó para este acto populachero para quedar bien con el gobierno saliente de Argentina. No cabe dudas que esto ha provocado supuestamente la ruptura de relaciones entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador campeón mundial, Lionel Scaloni. El entrenador santafesino ha considerado esto como un acto del más bajo populismo, sintiéndose manoseado por la directiva de la AFA. En cambio, el Chiqui Tapia considera esto como un insulto, como una afrenta que lo ha dejado muy mal parado frente a sus amigos políticos, sobre todo los del gobierno saliente de la República Argentina. Otra lectura en el tema Scaloni es que puede ser que el adiestrador albiceleste ya sienta algo que llaman en el mundo del fútbol la famosa fatiga de metal, cuando ya no sientes emoción por ganar o sientes que un ciclo ya está cumplido. Y puede que eso le pase al entrenador nacido en la provincia de Santa Fe. Bien, veremos cómo termina toda esta película, todo este quilombo, como llaman nuestros amigos argentinos. Y esto solo el tiempo lo dirá, como dice el gran cantante argentino Andrés Calamaro. En Brasil el desorden es absoluto y total.
Se habla de la llegada de Ancelotti a partir de 2024, pero ni el propio técnico ni el Real Madrid se han pronunciado con respecto a esto. Se habla de que es falso, de que Vini Jr. ya convenció a Ancelotti que viva en una de sus casas en Río de Janeiro, con tal de que dirija a la pentacampeona del mundo. Pero lo que sí es claro es que Fernando Diniz, el actual técnico campeón de la Copa Libertadores de América, con el Fluminense de Río de Janeiro, no continuará al frente de la verde amarela. Todo un espectáculo de chimento, por supuesto permeado por el mal fútbol que practica la selección brasilera en estos instantes. No cabe duda que este es el momento más magro, más malo que está viviendo la selección brasilera en los últimos tiempos, pero por qué no decirlo, que es el momento más álgido en sus 109 años de historia. 3 derrotas al hilo en eliminatorias encienden las alarmas en las huestes verde-amarelas. Esta es la gran puesta en escena del desorden administrativo y deportivo que vive la CBF en los tiempos que corren. Un punto de 12 en los últimos 4 partidos de eliminatoria son producto del mal juego que presenta el pentacampeón del mundo hace rato, evidenciado con este irregular andar en este primer segmento de las clasificatorias a Norteamérica 2026. Veremos qué sucede en Brasil, si llega al fin Ancelotti, si deja de ser algo que produce solamente humo, o capaces que reencauchan a Tite, porque esto es fútbol sudamericano y cualquier cosa puede pasar. Vamos a los 2 juegos finales de esta fecha 6 de la eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026. Nos estacionamos en la ciudad de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en donde Ecuador enfrentaba a Chile y la venció 1-0. Luego de 2 empates consecutivos frente a Colombia y frente a Venezuela, la tricolor andina por fin volvió a conocer la victoria, enfrentando a un equipo que venía sin director técnico, pero que siempre es de respeto y es muy difícil de doblegar, como la escuadra chilena. La verdad, Ecuador no la tuvo fácil frente a la Roja Austral. El equipo ecuatoriano, dirigido por el español Félix Sánchez Vaz, tuvo que trabajar demasiado para poder vencer a esta difícil selección chilena, que sí, puede que esté golpeada y lacerada, pero tiene maneras y tiene juego todavía que mostrar, a pesar de los predicamentos y vicisitudes que tiene. Ambos equipos se repartieron los tiempos, el primero fue para Ecuador y el segundo para Chile. El gol ecuatoriano llegó en el minuto 21 con un remate furibundo de Kendry Páez, el joven estelar de la selección ecuatoriana, que no pudo contener el indio Brian Cortés, el arquero de Colo-Colo, y aprovecharía Ángel Mena el rebote para mandarla al fondo de la red. El delantero del León de México le daba la victoria al conjunto tricolor andino. Como ya lo habíamos dicho, Chile en el segundo tiempo fue más que Ecuador y trató por todos los medios y las vías posibles de llegar al empate en el Rodrigo Paz Delgado. En el minuto 75, una jugada muy bien hilvanada entre Ben Brereton Díaz, Alexis Sánchez y Víctor Dávila no pudo cristalizarse en gol debido a la muy buena intervención del gran defensa ecuatoriano Robert Arboleda. En el minuto 88, salida por izquierda de Darío Osorio, se la sirve a Ben Brereton Díaz, que de cabeza quería fulminar a Alexander Domínguez, pero la pelota rebeldemente se estrella en el palo. En el rebote, Alexis Sánchez aprovecha para dejar desparramada a toda la defensa de Ecuador y con un remate ajustado al palo, Domínguez impone su figura y salva la valla del conjunto local. Posteriormente en el remate llegaría Víctor Dávila, pero la figura imperial de Robert Arboleda, uno de los mejores jugadores de este partido, metió su pierna de manera providencial para salvar al equipo de la mitad del mundo. Tras esto, Ecuador consigue una victoria sumamente importante que lo deja en el top 5 de la eliminatoria. Sigue caminando de buena manera el equipo de Félix Sánchez Vaz, mientras que el seleccionado de Chile, que en la noche del martes tuvo como técnico interino a Nicolás Córdoba, director técnico del equipo nacional chileno sub-20, en la ANFP y en la Federación de Fútbol de Chile se estudian 2 nombres muy conocidos en el fútbol sudamericano para conducir a la Roja a partir de enero del próximo año, con los compromisos de fecha FIFA y Copa América y por supuesto la continuación de la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026, y ellos son José Pekerman y Ricardo Gareca. Son las opciones más serias que maneja la directiva chilena para conducir a la Roja Austral luego de la salida de Eduardo el Toto Berizzo. En el onceno austral
Las figuras rutilantes del pasado glorioso de Chile como Alexis Sánchez, Gary Medel, entre otros, todavía permanecen como titulares inamovibles. Y no se nos haga raro que estén jugando la Copa América de 2024 en Estados Unidos, porque infortunadamente el fútbol chileno no se le ve recambio por ningún lado en su selección nacional absoluta. Esta fecha se cerró en el Estadio Nacional de Lima. La sexta jornada de esta eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026 concluyó con el juego entre Perú y Venezuela. Este muy mal dirigido conjunto incaico enfrentaba a la revelación absoluta de esta eliminatoria, la escuadra vinotinto. El equipo peruano, que todavía no ha podido despegar, jugó su mejor primer tiempo en todo este tramo eliminatorio de 2026. Con un mejor juego por bandas, una mayor creación de volumen de juego en el medio y un buen toque de pelota que no se había visto en los 5 partidos anteriores, Perú por fin pudo gritar un gol en estas eliminatorias. Pasaron 636 minutos para que el escuadrón incaico volviera a celebrar una anotación en un partido oficial. El último gol peruano fue convertido el 29 de marzo de 2022 cuando enfrentó a Paraguay y la venció 2-0. Y el último anotador de esa noche fue quien les devolvió la alegría del gol. Yosimar Yotun del Sporting Cristal rompía este antirécord y ponía a soñar a toda la nación peruana con la primera victoria en la eliminatoria. Este certero cabezazo en los primeros 18 minutos de juego también le darían un bálsamo a Juan Reynoso para poder mantenerse en el cargo de seleccionador peruano. Pero toda esa gran carga de ilusiones que tenía el cuadro peruano se fueron al traste luego de una gran jugada desbordando por el ala derecha a Darwin Machís, sirviéndole de pasador para un gran gol de Jefferson Savarino en el minuto 54. De ahí en adelante todo fue del onceno llanero hasta el pitazo final y Perú una vez más no puede conseguir 3 puntos en esta eliminatoria y se hunde en el último lugar de la tabla de clasificación. Venezuela, que no la tuvo fácil con Ecuador de local, en Lima sacó un importante punto que lo mantiene en el top 4 de esta clasificatoria sudamericana rumbo a Norteamérica 2026. No cabe duda el gran trabajo de Fernando El Bocha Batista al frente de la selección venezolana de fútbol. Este técnico argentino tiene soñando a toda la nación vinotinto con la primera clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Mientras que Perú sigue siendo víctima de sus malas decisiones, ya que después de la salida del Tigre y Ricardo Gareca, la escuadra bicolor no ha podido levantar cabeza. Tras la culminación del juego, Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se reunió con el hombre fuerte de este organismo, Agustín Lozano, para determinar la salida de Juan Reynoso. En estos instantes se define la forma de cómo negociar la salida de Reynoso y que la Federación Peruana de Fútbol no pague el total de la indemnización, que oscila entre los 2,5 a los 3 millones de dólares. Reynoso resultó más trucho y más especulador financiero y peor técnico que el propio Jorge Sampaoli. Medios especializados en Perú afirman que Chemo del Solar será el encargado de dirigir a Perú en la fecha FIFA de marzo del próximo año y que uno de los candidatos más firmes para dirigir a la bicolor incaica para la Copa América 2024 y la continuidad de las eliminatorias en septiembre del próximo año sería el experimentado técnico uruguayo Jorge Fossati, quien recientemente se coronó campeón del fútbol peruano de la Liga 1 con Universitario de Deportes, además que ya cuenta con experiencia dirigiendo selección nacional, como quiera que fue director técnico de Uruguay en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Alemania 2006. Otro nombre que también está en carpeta para dirigir a Perú, en caso de que Reynoso se vaya, lo saquen o lo indemnicen, es el colombiano Jorge Luis Pinto, de gran paso por Alianza Lima, muy conocedor del fútbol inca y de gran actuación en Copas del Mundo con la selección de Costa Rica en Brasil 2014. Sin duda que esta nefasta directiva de la Federación Peruana de Fútbol en cabeza de Agustín Lozano mandó todo lo que construyó el Tigre Gareca durante 7 años en ese periplo entre 2015 y 2022 a la borda por traer a un técnico
que le fue bien en clubes, pero que en selección nacional no tuvo el manejo adecuado y no pudo continuar lo que Gareca dejó. Señor Agustín Lozano, en nombre del fútbol peruano le digo que lo barato sale caro y por eso así le va. ¿Qué versión más pobre de esta selección peruana modelo 2023 Made in Juan Reynoso, que carece de toda esa garra, de toda esa mística y de ese buen fútbol que lo llevó a Rusia 2018 y a competir en el repechaje por estar en Qatar 2022? Vamos a ver en este transcurso de 10 meses, en este parón hasta septiembre del próximo año, cómo recomponen la situación los amigos peruanos. Desafortunadamente en Lima también existieron los problemas, ya que la Policía Nacional del Perú hizo alarde del abuso de autoridad, golpeando a hinchas y jugadores venezolanos nomás por estar celebrando el empate en el Estadio Nacional. Un hecho repudiable, lamentable, condenable y que deja muy mal parada a las autoridades y al gobierno peruanos. Sumado a que las autoridades aeroportuarias de Perú les retrasó el suministro de combustible a la aeronave que transportaba a la selección venezolana en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Acto absolutamente despreciable, siendo otro acto vergonzoso más que pone a Perú en el ojo del huracán. Hasta los mismos amigos de Radio Ovación de Lima sentían una vergüenza profunda del proceder de su Policía Nacional y de sus autoridades aeroportuarias. Esperemos, por el bien del fútbol suramericano, que esto no vuelva a repetirse, de peleas entre hinchas y policías, de que autoridades de un aeropuerto le corten el suministro de combustible al avión que trae una delegación visitante. De verdad que esto no puede ocurrir más. Ya estamos en la tercera década de este siglo y todavía con esas prácticas tan detestables, tan desleales, que lo único que hacen es manchar la pelota. Espero que esta reflexión nos sirva a todos y nos llame la atención. Bien, vámonos con la tabla de posiciones oficial de esta eliminatoria de la Conmebol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026, con Argentina liderándola con 15 unidades, en lo más alto la actual campeona del mundo. Le sigue la muy buena selección uruguaya de don Marcelo Bielsa con 13 puntos, Colombia la única invicta de esta eliminatoria sudamericana, 12 puntos, tercer lugar. Venezuela 9 puntos, cuarto lugar. Qué campañón espectacular el de don Fernando el Bocha Batista al frente de la Vinotinto. Quinta casilla para el cuadro ecuatoriano con 8 unidades. Se supo levantar de los 3 puntos menos por el problema con Byron Castillo y va bien el equipo de don Félix Sánchez Vaz. Sexto lugar, y quién lo diría, Brasil, la pentacampeona del mundo, que se quedó también sin director técnico porque no continuará más el señor Fernando Diniz, y a la espera de que se concrete lo de Ancelotti o quién quita el regreso de Tite. 7 puntos y 3 partidos perdidos de manera consecutiva. Hasta ahí los 6 clasificados directos en el repechaje. 5 unidades, séptimo lugar para Paraguay, que con todos sus problemas sueña con estar presente en la máxima fiesta del fútbol mundial, así sea por la vía del playoff internacional. En el solar de los aburridos, Chile, octava con 5 unidades y también buscando técnico. Bolivia, novena con 3 unidades, y en el sótano, en el fondo, en el lugar en el que nadie quiere estar, Perú, 2 puntos, décimo lugar. Como todos lo saben, la eliminatoria volverá dentro de 10 meses y la fecha señalada es el 5 de septiembre de 2024 y tendrá el desarrollo de la séptima fecha, que se jugará de la siguiente manera, con horarios y estadios por confirmar más adelante. Con los partidos Uruguay-Paraguay, Bolivia-Venezuela, Brasil-Ecuador, Perú-Colombia y Argentina-Chile. Durante este parón de 10 meses tendremos 2 fechas FIFA con doble partido, 2 en marzo y 2 en junio. Copa América 2024 en Estados Unidos, que tendrá acción entre los meses de junio y julio. Y por supuesto, el regreso esperado de estas apasionantes eliminatorias en el mes de septiembre de 2024. Bueno, y ustedes, amigos suscriptores, se preguntarán, pero ¿por qué casi 2 días después del término de los partidos de esta fecha eliminatoria sale el análisis? Bueno, había que desmenuzar todo lo de la bomba atómica lanzada por Lionel Scaloni en la rueda de prensa luego del triunfo argentino ante Brasil en Río de Janeiro,
Infortunadamente lo que pasó también en las graderías del Maracaná estaba dentro del análisis. Por supuesto, la mala situación de Brasil. Había que mirar con lupa el mal rendimiento del pentacampeón del mundo, porque nunca había pasado en la historia que perdiera de local y además que perdiera 3 partidos de eliminatoria en línea. Con el humo de la llegada de Ancelotti, cosa que todavía no se ha dado, esperemos a ver qué va a pasar. Lo de Juan Reynoso y su especulación financiera para poderse ir de Perú, del bochornoso y reprobable proceder de las autoridades peruanas con la gente de Venezuela, tanto en el Estadio Nacional como en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, y del mal momento de la selección inca, algo que robustece nuestra opinión y hace un poquito más extenso, o mucho más extenso, este análisis de la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas a Norteamérica 2026. Y además que nuestra consigna siempre será entregarles contenidos hechos con calidad y excelencia, bien analizados y bien expresados. Pero igualmente aquí estaremos en junio analizando la Copa América, para que sigamos entre todos discerniendo y opinando de nuestras queridas selecciones sudamericanas en los eventos donde se presenten. Pues la Copa América va a ser histórica porque por segunda vez será en Estados Unidos y será bien llamativa porque será un verdadero sentido de unidad continental a través del fútbol, y además que servirá de banco de prueba para los Estados Unidos de cara a recibir el próximo Campeonato Mundial de Fútbol que se avecina en 2026. Amigos, muchas gracias por escucharnos, por su paciencia. No olviden suscribirse a este canal, darle like y compartir este análisis para que nuestra comunidad siga creciendo aquí en YouTube. Un gusto saludarlos, como siempre deseándoles lo mejor, y recuerden que aquí seguimos conectados.